El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Doy gracias a Dios porque me permite iniciar un tercer año de producción de este programa Temas y Debates desde un enfoque y una óptica ciudadana, conducido por un experto, por un profesional de la seguridad y de la criminología, y no pretendemos desarrollar una labor periodística. Creemos que cada profesional, cada medio de comunicación tiene su enfoque y nosotros estamos convencidos que debemos de darle voz a los ciudadanos, que debemos de consultar y preguntar los temas de interés de la población. En este primer programa de inicio de esta tercera temporada de año de producción, contamos con el privilegio de tener al señor Ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, a quien doy la más cordial bienvenida. Señor Ministro, muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar en este relanzamiento de este tercer año de producción y segunda temporada. Gracias, Ricardo. Buen día, es un gusto estar acá contigo. Felicidades por este tercer aniversario y naturalmente como encargado de la seguridad pública siempre pues es importante poder estar en estos espacios y poder trasladar información confiable, ya que como tú dices, en el entorno hay el manejo de la información, depende de cada medio. Sin embargo, pues a nosotros como instituciones responsables de la seguridad pública nos corresponde hacer ese manejo responsable, que al final ese manejo de la data y de la información es la que va guiando nuestras políticas en materia de seguridad pública, y en lo que podamos, pues vamos a estar conversando sobre eso para también trasladar todo lo que hemos estado haciendo desde el Gabinete de Seguridad comandado por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública. Muchas gracias, señor Ministro, y a ustedes, amigos televidentes y cibernautas, reiterarles mi compromiso de presentarles información oficial que procede del Dato País, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Toda la información, la evidencia empírica, los indicadores cualitativos y cuantitativos, usted los tendrá acá garantizados y firmados por mi persona como fuente confiable que valida la información de las instituciones del sector justicia. Señor Ministro, usted recibe la administración del Ministerio de Justicia y Seguridad y a su llegada hace un refuerzo, un relanzamiento de la estrategia del Plan Control Territorial. Llama mucho la atención el volver a las raíces de la policía, a las raíces de la investigación científica del delito, a lo que es la inteligencia con análisis y estrategia. ¿Cuáles han sido los resultados luego de este refuerzo a la estrategia del Plan Control Territorial? Sí, Ricardo, como tú bien sabes, desde el nombramiento, el presidente pues nos dio una misión bastante importante a todo el gabinete de seguridad, y que era enfocado a salir de la caja. Y cuando se habla de salir de la caja, veníamos de ya casi 2 años del Plan Control Territorial, que básicamente se concentra en un despliegue a nivel territorial de aquellos municipios que se consideraban de alta incidencia. También se vio todo el trabajo entre la CIGET y centros penales para el bloqueo de señales, para el ordenamiento y que volvieran las cárceles al control del Estado, que fue también uno de los elementos bastante novedosos del concepto del Plan Control Territorial.
y avanzar también en la parte de oportunidades, y ya ves, la gente también ha visto estos centros virtuosos que se han convertido los cubos, que también era parte de ese concepto holístico del Plan Control Territorial. Recuerden que en materia de represión del crimen venimos de estadios bastante complicados para el país, para la sociedad, donde en gobiernos del FMLN llegamos a tener incluso más de 30 homicidios diarios, lo cual nos ponía en una situación país sobre la base, las métricas internacionales de los homicidios por cada 100.000 habitantes en unas tasas elevadas, y gracias a este concepto holístico del Plan Control Territorial logramos en menos de un año lograr salir de estos países, de la lista de países violentos. Ahora estamos muy lejos de esos indicadores. Ahorita en los datos que llevamos del 2021, así tenemos un promedio diario de 3.1 homicidios. Esperamos también poder cerrar este año muy por debajo de los datos del año 2020, que ya de por sí es un año bastante complicado, porque recordemos que estuvimos cerrados, tuvimos el efecto directo de la pandemia, de tal suerte que era un reto para todo el gabinete poder superar los números del 2020, y es algo que estamos logrando. Naturalmente, desde la óptica de la represión, como te mencionaba, es importante enfocar ciertas políticas que han sido determinantes en lo que va del año. Y por un lado, tenemos una campaña nacional a nivel de jefes territoriales, de subdelegación, de puestos de policía, a nivel incluso como policía a nivel nacional, para poder sacar la mayor cantidad de homicidas de las calles. Ha sido algo que ha impactado positivamente en los números. Debo recalcarte, Ricardo, que estas reducciones no son obra de magia. Esto es a base de ese trabajo concienzudo, lograr esas coordinaciones efectivas con la policía y la fiscalía, que en materia de represión del crimen y revertir las tasas de impunidad debe de ser un trabajo coordinado, y es parte de esa visión que tiene el ministerio de ser como ese articulador entre todas las instancias que nos encargamos de hacer justicia, de revertir la impunidad de aquellos delitos que tienen mayor impacto social, y por supuesto la vida ha sido uno de esos delitos que estamos reforzando y mejorando esos niveles de comunicación. Una de esas estrategias ha sido sacar de la calle. Para que tengas un dato, llevamos al 9 de diciembre 2.236 homicidas que han sido capturados, sacados de las calles, sacados de las comunidades, sacados de los municipios, y que ahora están guardando detención en nuestros centros penales. Esto casi que duplica la cantidad de homicidios cometidos en lo que va del año, y eso es parte de esta estrategia. A nivel general, entre policía y fiscalía se han logrado la detención de más de 30.000 personas, pero lo importante, como te digo, es ese enfoque hacia sacar de las comunidades a estos homicidas. Ya una persona que comete delito de homicidio ya es una persona que ya alteró su ADN, la natura para lo que venimos. Nosotros no venimos al mundo para venir a quitarle la vida
a otro ser humano. Por ende, sacar de la calle a estos criminales es importante. Y solo a manera de ejemplo, cuando tuvimos hace como un mes y medio el cuádruple homicidio allá en la Libertad, volcamos todo el gabinete de seguridad para lograr resolver ese crimen, porque desde las primeras diligencias de investigación advertíamos que era el primer caso a lo que estos estafadores se dedicaban, y por eso es que logramos resolver este crimen en 5 días. Las capturas fueron en las siguientes 48 horas, pero aquí es donde esa política de atacar de frente y apostarle y utilizar la mayor cantidad del recurso disponible para capturar y para resolver homicidio cobra relevancia en lo que estamos diciendo. Imagínate lo importante que fue para nosotros y para la comunidad, para la sociedad, lograr sacar a estos criminales y poder capturarlos en el primer homicidio que cometían. Ya, ellos lo iban a hacer, si el Estado no actuaba, ellos iban a seguir cometiendo delitos, porque era una modalidad bastante rara, ¿verdad? Porque les habían prometido llevarlos a Estados Unidos y ellos, en su afán de robar el dinero, es que deciden quitarles la vida. Por eso es que todo este trabajo que hemos estado haciendo con la Fiscalía General de la República no ha sido sencilla, Ricardo. Yo lo he manifestado muchas veces. Esto es a raíz de reuniones. Creo yo que no se tiene por qué ver mal que un ministro de seguridad vaya a reunirse con el fiscal general. Nos reunimos con jueces también, hablamos con algunos magistrados, porque de esto se trata, es integrar a todas las instituciones de un Estado para atender un fenómeno. Claro, cuando ya hablamos de fenómeno, sabemos que nuestro principal enemigo como sociedad son las pandillas, y eso también requiere un tratamiento diferente, porque eso es como que tú te estés enfrentando a una institución criminal, ¿ya? Y el tratamiento que se le venía dando no era ese. Estábamos funcionando como que si nuestro enemigo fuera delincuencia común, ¿ya? Y enfrentábamos desde 10 unidades, dependiendo del tipo de delito, el mismo fenómeno. Y ahora lo que estamos haciendo es siendo más integrales y saber identificar la institución criminal a la que nos enfrentamos. Y eso requiere de muchos cambios y muchas pláticas, reuniones, énfasis, poder hablar con los operadores, entiéndase, fiscales de los casos, investigadores de los casos, a nivel de fiscales adjuntos, a nivel de fiscal general, para ir haciendo ese cambio en el enfoque, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a derrotar la impunidad de estos crímenes de mayor impacto en la sociedad. Ministro, cuando el énfasis del Gabinete de Seguridad Ampliado está sobre la búsqueda, localización y captura de personas acusadas de homicidio simple y homicidio agravado, ¿cuál es el beneficio y el aporte, el impacto en los otros delitos de persecución? La población en ocasiones no comprende por qué apostarle a la captura de homicidas. Es que es precisamente por el bien tutelado, y en este caso creo yo que la vida es lo más sagrado que todos tenemos como ciudadanos, y ya una persona que llega que escala o cruza ese muro, ese umbral, y le quita la vida a otro salvadoreño, es algo que tenemos que usar todas las herramientas que tengamos para sacarlo de la sociedad. ¿Ya? Eso no se puede tolerar. El Salvador que nos merecemos no está con este tipo de personas dentro de la sociedad. Este esfuerzo que estamos haciendo como
como gabinete de seguridad ampliado va a continuar y vamos a seguir fortaleciendo, y eso es, aquí es donde cobra importancia lo que tú mencionabas, es estas incursiones, esta llegar a las comunidades ya no se está haciendo con los modelos anteriores, que solo era simplemente un patrullaje presencial. Nos importa, por supuesto, la presencia en el territorio, pero todos los despliegues de policías y de Fuerza Armada en las comunidades va con una información de inteligencia. ¿Quiénes son los sujetos que en esas comunidades nos interesa? ¿Cuáles son las órdenes de captura de sujetos peligrosos que tenemos en esas comunidades? Para que justamente con la incursión se haga también una extracción de estas personas que representan un peligro para la sociedad. Lo vemos. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, los datos por delito de las personas que están guardando detención en nuestros centros penales, te puedo asegurar que casi que más de un 65% de nuestra población en los centros penales está relacionada a delitos de homicidio. Por ende, nosotros tenemos que seguir apostándole a seguir procesando, investigando, resolviendo homicidios precisamente para ir reduciendo la impunidad. Acá es algo que nosotros hemos implementado, y lo mencionaba el señor presidente el día del nombramiento, que también fue una reunión extraordinaria de gabinete de seguridad. Hablaba él de revertir las tasas de impunidad, y es una estrategia bastante importante. Imagínate que Centroamérica, en materia de homicidio, y no estoy hablando de cantidades de homicidios, sino la tasa de impunidad andaba por el 95%. Quiere decir que de cada 100 homicidios, casi que solo se capturaban a 5 y 95 quedaban en la impunidad. Eso es Centroamérica. El Salvador tenía 97. ¿Y por qué es importante esta reversión de las tasas de impunidad? Porque es lo que hace menos atractivo al delincuente cometer el delito, y en este caso lo que estamos posicionando y poniendo al centro de estos espirales delincuenciales es la vida, y por eso es que vamos a seguir apostándole a resolver, a capturar la mayor cantidad de homicidios. Pero importante, porque hacemos el análisis para este año. Imagínate que hemos logrado disminuir casi que 32 puntos el índice de impunidad. Quiere decir que si veníamos de un 97%, casi que al cierre de este año vamos a cerrar con una impunidad del 68%. Es una reducción de más de 30 puntos, lo cual es importante, y la apuesta como gabinete va a ser seguir fortaleciendo todas las unidades de investigación, generando esa coordinación efectiva para cuando tengamos un homicidio en un municipio podamos utilizar todos los recursos y todo tanto uniformado de investigación, fiscales, enfocados todos en resolver ese homicidio, porque digamos en los países de primer mundo esto es lo que se hace, Ricardo, precisamente para dejar de que la comisión de un delito sea atractiva para cualquier delincuente. Lo mejor es revertirle la tasa de impunidad, ¿ya? Y esperamos en las proyecciones para el otro año lograr cerrar a un 50%, que ya es de cada 100 homicidios, digamos, 50% de esos van a ser capturados versus el 3% que recibimos, ¿ya? Ahora no estamos diciendo que estamos bien, y yo creo que ahí estamos claros.
venimos casi que de 40 años de políticas públicas efectivas en materia de control del delito y represión del crimen. Nos hace falta mucho trabajo, pero por supuesto que los datos no nos dejan mentir. Vamos en esa línea de seguir generando políticas públicas en materia de seguridad eficaces para realmente transformar la realidad. Muchas gracias, señor ministro. Amigos televidentes y cibernautas, hemos compartido en esta primera parte datos, cifras, el reenfoque, la dirección, la línea estratégica desde el Ministerio de Justicia y Seguridad en atacar, localizar, capturar y llevar ante la justicia a personas acusadas de homicidio simple, homicidio agravado y cómo tiene incidencia en el resto de los delitos. La tasa de impunidad también es otro de los avances. Y es importante, amigo televidente, que comprenda también que cuando se captura a un sicario, a un homicida, delitos como la extorsión, como la privación de libertad, como la desaparición de personas, como los delitos vinculados al tráfico de drogas también tienen y por eso presentan una disminución también muy considerable. Al regresar conoceremos con datos, con evidencia, parte de los resultados, logros y avances de la estrategia del Plan Control Territorial. Regresamos. Muchas gracias por continuar en sintonía de temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y a través de nuestras multiplataformas de redes sociales en señal abierta a nivel nacional y las principales cableras del país. Se encuentra en esta oportunidad el licenciado Gustavo Villatorio, ministro de Justicia y Seguridad Pública, con quien estamos desarrollando un balance del año 2021, a 2 semanas de estadísticas todavía. Los resultados de la estrategia del Plan Control Territorial nos indican que son innegables, irrefutables y con una clara tendencia a la baja. El 19 de julio, señor ministro, el señor presidente Nayib Bukele les da la orden de incursionar. Fase 4 de la estrategia del Plan Control Territorial, y desde esa fecha a este día usted nos expone los avances en la localización, captura de homicidas y de otros delitos. Pero también es importante medir que ya a falta de 2 semanas los resultados de la violencia homicida en el año 2021 serán los más bajos, no solo del presente siglo, sino que desde 1996 que la Policía Nacional Civil tiene data estadística confiable. Vamos a presentar unos gráficos en los cuales el señor ministro nos hará el favor de indicarnos los datos más relevantes de cada una de estas gráficas. En la primera gráfica observamos el histórico de la tasa anual de homicidios por cada 100,000 habitantes del año 1996 hasta diciembre del 2021. ¿Cuáles son las principales lecturas de este gráfico, señor ministro? Sí, es importante, Ricardo, ver cómo nos veníamos comportando desde 1996, que básicamente representaba entre 24 y 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, y estos indicadores son las métricas con las que se mide la violencia en los países, y ahí ustedes pueden ver incluso los efectos, hasta los mismos efectos de los planes mano dura, super mano dura, tregua, se pueden ver precisamente en la gráfica, justamente donde se levanta la tabla. Es un efecto directo del plan mano dura, super mano dura y tregua. ¿Hacia dónde vamos con esto? Que definitivamente, y aquí es como tú dices, los números no mienten,
Y si nosotros estamos diciendo que nunca hubo políticas certeras en materia de seguridad, estos números son los que nos arrojan esa data. Es decir, para nosotros sí es importante reconstruir el pasado, porque tenemos que saber de dónde venimos. Y es así como pueden ver cómo desde nuestra llegada al gobierno esa línea ha venido en un franco descenso, pero es un descenso que es un efecto de todas las políticas contempladas dentro del plan control territorial. Entonces, vamos a cerrar este año con la cifra más baja en la historia, de donde tengamos datos ciertos, que nunca como sociedad o como país habíamos tenido en el pasado. Casi que estaríamos cerrando con 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado creo que cerramos con 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, y esa es como la apuesta estratégica detrás de este concepto, ¿verdad? Seguir apostándole a reducir la cantidad de homicidios. Importante también en la segunda gráfica la situación de las personas desaparecidas, en la cual vinculamos desde el año 2017 para llevar un histórico del 2017 al 2021. Ahí pueden observar, amigos televidentes y cibernautas, la línea de color verde es el año 2017, la roja es del año 2018, la azul de 2019, amarilla 2020 y la celeste es el 2021. Este ha sido un tema que se ha querido exponer en diferentes medios de comunicación y multiplataformas, señor ministro, como que fuera un delito nuevo que surge en la actual administración del presidente Bukele. ¿Qué nos indican estos gráficos cuando observamos claramente las tendencias, las curvas? El año 2018 es el de mayor registro de personas desaparecidas en la década anterior. Sí, es parte del efecto de la tregua, ¿verdad? Nosotros, y estos números también lo demuestran, cómo hubo un cambio a raíz de los acuerdos oscuros que los gobiernos anteriores tuvieron con las pandillas para no pintar no manchar nuestras calles de sangre, sino que optar por la vía de la desaparición. De mencionar que el tema de desaparecidos ha sido una de las conductas que las diferentes mafias y estructuras organizadas en el mundo lo han aplicado. Sin embargo, tenemos que tener claridad también, y los datos también nos lo refuerzan, es que la mayoría de casos de personas, de reportes de personas desaparecidas, al tener un reporte, nosotros generamos el protocolo de acción urgente, y lo que nos está demostrando los datos es que un porcentaje superior al 60% son ausencias voluntarias. Ausencias voluntarias cuando alguien o se va con conocimiento de causa, apaga su teléfono porque está en diferente. Las aristas por las ausencias voluntarias son bastantes, pero donde nosotros estamos poniendo énfasis es en las ausencias involuntarias, porque algunas de estas pueden estar vinculadas con una actividad criminal de nuestro principal enemigo, que son las pandillas. Pero aún en estos casos hemos visto, y los números lo están indicando, cómo esto también ha venido a la baja. Como te digo, digamos que a nivel del manejo que se pueda hacer de esto, puede generar
o tiene la capacidad de generar estas alarmas sociales que son naturales, pero que la cifra nos permite ver que los protocolos que estamos activando y esa revisión permanente que estamos haciendo de los protocolos nos permiten resolver la mayor cantidad de casos, porque un reporte de desaparecido per se no es 100% de seguridad pública. Nosotros como seguridad pública nos corresponde activar todos los protocolos, pero la mayoría de casos tenemos ausencias voluntarias y una vez resuelto, que era una de las grandes discusiones que se tenían y que algunos medios o periodistas manejan el dato de, miren, incluso hasta Maderas hemos visto de 2.000 casos de personas o 2.000 personas desaparecidas. Eso no es cierto. Son 2.000 denuncias, de las cuales la mayoría han sido ubicadas gracias a las activaciones de los protocolos de acción urgente. Y otro caso que se quedan, pueden ser por temas migratorios, y hay un porcentaje que efectivamente está relacionado al quehacer de nuestro principal enemigo. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros aplicar todos los mecanismos de investigación, pero al igual que el comportamiento homicida, esto también va a la baja. Cualquier persona desaparecida y que tenga una relación con una actividad delictiva es una persona, y tenemos que utilizar todo lo que tenga. La misma estrategia de homicidio se aplica en los desaparecidos, porque también estamos viendo cómo el desaparecimiento no es una figura ajena al homicidio, está directamente relacionada al homicidio, que muchas veces ellos en su pensar han de creer que desapareciendo, según ellos, la evidencia, nosotros no vamos a investigar. Y lo cierto es que estamos investigando y estamos esclareciendo muchos de estos casos, y vamos a seguir, porque fíjate que el fenómeno de desaparecidos casi que sigue la misma suerte del homicidio. Es decir, donde tenemos departamentos con indicadores de homicidio, también tenemos indicadores de desaparecidos. Por eso es que para nosotros como gabinete es muy importante seguir fortaleciendo todos los mecanismos, tanto para esclarecer los casos de personas desaparecidas, pero también apostarle o seguir resolviendo casos de homicidio, porque en la parte que le compete a la seguridad pública, que ya es una ausencia involuntaria vinculada al quehacer pandilleril, están relacionados, directamente relacionados el homicida con el desaparecido, por causas que tienen que ver con el accionar de estos grupos irregulares. Señor ministro, para todos los televidentes y cibernautas, ¿usted puede manifestarles categóricamente que deben de presentarse a interponer la denuncia en sede fiscal o policial de manera inmediata y que no va a existir ningún tipo de retraso o negativa de parte de los servidores en estas instituciones? Sí, esto es algo, Ricardo, que hemos estado promoviendo bastante, y no es el hecho de que nosotros no hagamos nada si vemos una noticia crimini en redes sociales, porque también se acciona por esa vía. Sin embargo, recuérdense que por ser instituciones, por ser respetuosas del Estado de Derecho, hay ciertas herramientas que no podemos activar si no tenemos una denuncia formal, y por eso es importante que se aboquen a sede fiscal o a sede policial. En ese mismo orden de ideas, Ricardo, igual estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República y todos nuestros equipos de tecnología, precisamente para poder sacar herramientas
que sean más fáciles para el ciudadano para interponer este tipo de denuncias y que nosotros podamos activar los protocolos. Y esto lleva también una revisión del cuerpo normativo, de las diferentes leyes que están relacionadas a poder accionar de una forma más ágil todas aquellas herramientas de investigación tecnológica que para este tipo de casos, tanto de desaparecidos como homicidios, vamos a necesitar. Y en ese trabajo que están ahorita nuestros desarrolladores de tecnología realizando en conjunto con Fiscalía, Policía, también hay otro equipo que está trabajando en todas las reformas de los cuerpos legales que necesitamos precisamente para poder tener todas las herramientas. No somos un gabinete de quejarnos, sino más bien somos ejecutivos y nos toca resolver con lo que tenemos y ser responsables también a la hora de revisar todo esto y proponer estos cambios normativos y facilitarle también a la gente estas herramientas para que puedan interponer las denuncias de una forma más ágil. A continuación tenemos la gráfica del histórico del promedio diario de homicidios desde 1996 hasta el 5 de diciembre del 2021, que es el último dato con el cual construí este gráfico. Es evidente y es una continuación de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos el detalle de casos iniciados, activos y finalizados por año de personas desaparecidas, señor ministro. Esto es importante porque la población, cuando ustedes están en las diferentes entrevistas o medios de comunicación, se confunde un poco con el término de caso activo, caso iniciado, caso finalizado. ¿Podría explicarle a la población en qué consisten estos términos? Sí, es decir, con una denuncia que se recibe en sede fiscal o policial, se activa el protocolo de acción urgente y se hace todo un comité entre policía, fiscalía, precisamente para las labores de búsqueda y ubicación. Los casos que se resuelven con el protocolo y que se determina que la persona o se le había descargado el teléfono, se le había olvidado comunicarse o andaba en cualquier otra actividad no relacionada a una actividad criminal, el concepto de estas ausencias voluntarias. Entonces el caso, si bien es cierto, quedó como una denuncia interpuesta, sin embargo, con el hallazgo y la ubicación de la persona, el caso se cierra. Por eso es que hay una diferencia entre los casos activos, que son aquellos que no hemos logrado una ubicación efectiva, versus las denuncias interpuestas. Siempre van a ser más y los números, eso es lo que nos están reflejando, que la mayoría de casos, como mencionaba, arriba del 60%, son casos donde nosotros a través de estos protocolos ubicamos a las personas y ahí digamos que ese es el punto medular de la diferencia entre los casos activos y las denuncias interpuestas, Ricardo. Y esto nos permite también, amigos televidentes y cibernautas, que puedan ustedes en este momento observar el detalle de los casos iniciados, activos y finalizados del periodo del 2017 a diciembre del 2021. Esta es la evidencia, estos son los indicadores, estos son los datos que tienen las instituciones del Gabinete de Seguridad con los cuales se muestra y se establece la evidencia del trabajo y de la efectividad del protocolo de acción de búsqueda urgente. Si hay algo que creo que debemos de avanzar en esta parte del programa, es el mensaje del señor Ministro de Justicia y Seguridad. Cuando usted no tenga la certeza del paradero de su familiar o de su amigo, de su compañero de trabajo,
preséntese a sede fiscal o policial a interponer la denuncia de inmediato. Es un mito que hay que esperar 24, 36, 72 horas o más. El mejor momento, ¿cuál es? Cuando usted pierde el contacto habitual. La Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República no se van a molestar porque el señor ministro ha presentado las cifras categóricas y contundentes de la activación y de la efectividad del protocolo. Importante este tema, cómo se ha abordado en cuanto a la visión, a los logros, a los avances, pero que también existe una realidad, como lo detalla el señor ministro, por personas que tratan de creer que sin cuerpo no hay delito y que la justicia no los alcanzará, lo cual ha quedado en evidencia que están ya siendo capturados y condenados de acuerdo a las reformas del Código Penal y Procesal Penal. Al regresar conoceremos hacia dónde va la estrategia del Plan Control Territorial en el año 2022 y vimos al señor ministro la semana anterior estar en la fase 2 del penal de La Esperanza, cómo avanza toda la reducción del hacinamiento carcelario en El Salvador y que nos convierte en modelo ahora en América Latina a imitar y replicar. Esto al regresar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde, no toda denuncia de persona desaparecida es sinónimo de homicidio. Debemos de actuar responsablemente. Las denuncias son ante autoridad competente, sede fiscal, sede policial, para poder activar el protocolo de acción de búsqueda urgente. Los primeros minutos son claves para lograr la localización y ubicación de su familiar o amigo, cualquiera que sea el motivo. Señor ministro, lo vimos la semana anterior en el complejo penitenciario La Esperanza, como le han dado a denominar, la inauguración de la fase 2 de La Esperanza, instalaciones modernas, amplias, donde se dignifica a la persona humana que ha perdido únicamente su derecho a la libertad y a sus derechos de ejercer el sufragio. Los demás se mantienen intactos. Usted desarrollaba un discurso en el cual informaba a la población sobre los avances y la disminución del hacinamiento penitenciario. ¿Qué significa la fase 2 dentro de la estrategia y la política del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Gobierno de la República? Sí. Vea, Ricardo, tal vez haciendo un poco paréntesis antes de entrar al tema de todo el trabajo que se está haciendo en centros penales. Creo que como sociedad también tenemos que reconocer cómo el actuar de los cuerpos de seguridad, entiéndase policía, ejército, centros penales, ha venido en un franco crecimiento en materia del respeto a los derechos humanos. Esos son datos que también revisábamos hace como 10 días y es importante también ver cómo esa letalidad, el uso de la fuerza por parte de la policía tiene muy buenos indicadores con respecto al año anterior. Y no se diga en los 10 años que no, en los gobiernos del FMLN no quisieron hacer este estudio porque naturalmente habían bastantes cosas irregulares. Creo que no es ningún secreto los famosos grupos de exterminio que se formaron en los gobiernos del FMLN y que nos ha tocado a nosotros venir con una política firme desde el ministerio, desde la dirección de la policía, precisamente para que nuestro personal sea respetuoso de los derechos humanos. Entonces, mencioné derechos humanos porque toda esta inversión que estamos haciendo en los centros penales precisamente va orientada a seguir ese respeto hacia el ser humano, independientemente de que se encuentre o no en un centro
de detención o en un centro penal. Veníamos de un hacinamiento carcelario superior a 350, ¿ya? Lo cual refleja datos donde lo que mencionaba, no existían políticas acertadas en materia de seguridad pública. La parte de readaptación, de preparar al interno para su readaptación o reinserción a la comunidad, en los gobiernos anteriores eso nunca les importó siempre mantener esto como unas verdaderas universidades o maestrías del crimen, donde los alcaides o los directores de centros penales no mandaban los matones que habían en cada una de las cárceles, y ellos pedían cualquier tipo de orquesta, bailarina, y hacían las fiestas que querían dentro de los sistemas penales. La conducción y dentro de este concepto holístico del Plan Control Territorial, el programa de Cero Ocio ha venido precisamente a preparar a estos internos en diferentes oficios, reparación del daño que en algún momento hicieron a la comunidad. Hemos visto ese brazo, ese músculo de apoyo que hemos tenido a nivel de unidades del Ministerio de Salud, a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de la misma policía, donde los reos, el Ministerio de Turismo, ahora también estamos apoyando al INDES con el proceso del Estadio Mágico González. Es decir, la gente también ha venido viendo cómo estos privados de libertad están generando esa retribución a la sociedad que en algún momento ofendieron y por lo cual están pagando sus penas, ¿verdad? Importante en este esfuerzo que se tiene también comunicar que de los 39,000 internos aproximadamente que tenemos en el sistema, un porcentaje arriba del 70% ya son internos condenados, que ya están pagando su pena, ya tienen, digamos, certeza y seguridad jurídica de cuántos años tienen que purgar la pena, y hay un 30% de procesado, que esto es parte de todo el ordenamiento que se está haciendo a nivel de los centros penales para poder tener como estos recursos de Cero Ocio en lugares ya identificados, crear estos segmentos. Ese módulo que se entregó la semana pasada a centros penales va a tener la capacidad para albergar casi 2,000 internos, con lo cual nos va a permitir seguir estas políticas de la reducción de hacinamiento, que ha sido una de las apuestas estratégicas y que al día de hoy nos permiten tener un porcentaje del 7% de hacinamiento. Digamos que el indicador mundial es que usted arriba del 20% ya se considera que hay hacinamiento. Nosotros estamos a 7%, quiere decir que aunque técnicamente exista un hacinamiento para los indicadores internacionales, no estamos dentro de ese país que tiene hacinamiento, y eso lo que permite es que países de la región han estado viendo el modelo salvadoreño. Estamos nosotros en toda la disposición y la capacidad de poder brindarles esa experiencia, ese conocimiento, trasladar todo lo que hemos venido haciendo. Ya ven ustedes toda la inversión que estamos haciendo en infraestructura penitenciaria, la inversión que se está haciendo también en el área de cocinas, todos los talleres que tenemos, este complejo de La Esperanza o Mariona, como lo conocemos, más allá de tener reos o internos en fase de confianza, se ha convertido casi que en un penal industrial.
Tenemos una maquila de textiles donde hacemos toda la vestimenta de los internos, hacemos zapatos, tenemos una panadería, tenemos toda una industria metalmecánica que nos ha permitido poder reparar un sinfín de pupitres, de camas hospitalarias, de equipo deportivo para parques que hemos estado trabajando con el INDES. Estamos ahorita con el director también de centros penales implementando un taller automotriz donde pretendemos poder darle servicio a nuestros vehículos de primera línea, precisamente, Ricardo, porque estamos convencidos de que el respeto a los derechos humanos y al derecho humano de todo salvadoreño es lo que nos lleva a ir superando día con día todas estas métricas y preparar a estos internos para que el día de mañana su reingreso a la sociedad pues ya sea como hombres de bien y no con maestrías en crímenes como lo hacían en los gobiernos anteriores. Y otro dato importante también, yo lo mencionaba ese día que entregábamos la fase 2, que más del 97% de nuestra población reclusa ya tiene las 2 dosis de vacunas contra el COVID. Es decir, cuando nosotros decimos como gobierno del presidente Nayib Bukele que el ser humano es el centro de todas nuestras políticas, es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Incluso para internos del centro penal, es decir, hay un respeto por la vida de todas las políticas públicas que hacemos, llámese seguridad, llámese salud, llámese educación, y esa es la instrucción que vamos a seguir cumpliendo, ¿ya? Poner a la persona humana, porque eso nos manda la Constitución, y a pesar de que fue letra en los gobiernos también anteriores, nunca lo implementaron, y por eso es la molestia de algunos sectores, porque nosotros, ¿por qué tenemos esa conexión con la sociedad? Porque es el ser humano, las políticas, de todo este entramado ejecutivo y toda esta capacidad logística que tenemos como gobierno central, está orientado al respeto al ser humano, al salvadoreño. Y eso vamos a continuar dando computadoras, vamos a continuar mejorando nuestras unidades de salud, vamos a continuar fortaleciendo y mejorando todas las instituciones que están encargadas de la seguridad pública para utilizar la mejor tecnología que hay en el ambiente, pero también a crear estas especies de laboratorios o centros de prueba al interior de las instituciones, precisamente para ir diseñando soluciones tecnológicas acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, en términos generales, Ricardo, creo que el respeto a la vida y no solo vemos también las políticas de la primera dama desde el nacimiento. Es decir, es bien difícil que un gobierno que esté poniendo al centro y como su máximo representación de política la vida, es bien difícil que fracasemos, y eso nos va a ir dando las pautas y generando todos los entendimientos que tengamos que hacer con las diferentes instancias del Estado, precisamente para que todos los 3 poderes del Estado caminemos en la línea de proteger la vida y de garantizarle también a los salvadoreños la educación, la salud y la seguridad que todos nos merecemos. Ministro, para el 2022, ¿tienen ustedes como ministerio, como gobierno, más cierres de centros penales con la habilitación de estos espacios en fase 2? Sí, esta política va a continuar. Hemos hablado con el director de centros penales y también con el presidente Nayib Bukele al respecto. Queremos reducir esa cantidad de penales pequeños que recibimos de la herencia y de los gobiernos anteriores. La apuesta para el quinquenio es poder tener 10
megacentros penales donde podamos albergar a nuestra población interna. Ya con la modalidad de que sean centros penales industriales, donde podamos tener esos centros virtuosos de fabricación, de reparación, de mano de obra calificada precisamente para poder hacer esos despliegues a nivel nacional. Vamos a continuar la entrega de la fase 2, naturalmente nos va a permitir poder cerrar a lo menos 3 penales pequeños que tenemos ya identificados en algunos municipios y que es parte de las políticas que llevamos. Vamos a hacer también el otro año inversiones en Izalco para mejorar la capacidad, lo mismo que hicimos en Mariona, que dicho sea de paso, Ricardo, y hay que hablarlo con transparencia, el FMLN solo llegó a poner la primera piedra. Solo fue el único acto que hicieron. A nosotros nos correspondió poder levantar ese proceso y llevarlo a feliz término, precisamente porque sabemos la importancia de tener esa infraestructura para poder ir cerrando estos penalitos en algunos municipios de El Salvador. Señor ministro, quiero darle las gracias por haber aceptado mi invitación, por venir frente a los televidentes y cibernautas a conversar de parte de los resultados positivos del año 2021, su mensaje de despedida y, por supuesto, reconocer que hasta este momento el Plan Control Territorial no tiene un tan solo dólar de financiamiento. Por lo tanto, para el 2022, que llegue ya a los fondos de todos los empréstitos, se espera un mayor avance y una mayor integralidad de la estrategia. Sí, es importante reconocer esa ventaja que hoy por hoy tenemos como Ejecutivo, y es poder tener ese respaldo del otro órgano de Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, con la cual logramos desentrampar estos 2 créditos que teníamos para la fase 2, que es oportunidades y la modernización para mejorar todo nuestro control a nivel del territorio. Como Ejecutivo es importante, son fondos que ya tenemos y que ya están activados en el presupuesto 2022, que estamos esperando su autorización, con lo cual ya en enero nosotros ya vamos a poder hacer este tipo de inversiones estratégicas que van enfocadas desde la parte de seguridad pública a la modernización, y en la parte de oportunidades poder sacar la mayor cantidad de licitaciones de cubos, porque sabemos la importancia de un cubo en una comunidad. Es como esa piedra que cae en agua mansa, que genera un montón de ondas virtuosas, porque con un cubo llega la mejora de las escuelas, llegan las mejoras de las unidades de salud, toda la infraestructura municipal que también va de la mano con estos cubos, que nos va a tocar ejecutar el otro año. Como tú dices, estamos terminando de ejecutar fondos de Unión Europea, estamos asignando antes de que termine este año la construcción de 6 nuevos cubos, Ricardo. Es importante también porque eso ya los nuevos conceptos de cubos, si bien es cierto en la arquitectura no cambia, pero ya llevan elementos que conectan con ese sentimiento de las nuevas generaciones, no solo de El Salvador, sino del mundo, que tenemos que tener ese compromiso con el calentamiento global. Y estos 6 nuevos cubos ya llevan 15.000 watts de paneles solares en el techo, con lo cual nos va a poder permitir generar nuestra propia energía durante las horas de sol, pero aparte llevan tanques de captación de agua lluvia de 30 metros cúbicos, que también nos va a permitir en épocas de sequía o poder tener agua para poder, y esto no es más que educación, trasladarle a las nuevas generaciones que hay generación eléctrica por el sol, y que además nuestros techos en nuestras casas podemos conectarlo a un tanque o estanque y poder almacenar para los tiempos de sequía. Ese es el compromiso. Estamos conectados
con el sentimiento de las nuevas generaciones y ese respeto, no solo por la vida de los animales, sino que también en el respeto al planeta, ¿ya? Y sobre esas líneas estratégicas vamos caminando desde nuestras inversiones desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. Muchas gracias, señor ministro, y cuenta con este espacio de temas y debates para la difusión de toda la información a la población salvadoreña de manera responsable. Dios le bendiga. Gracias, Ricardo, y es un gusto poder acompañarte nuevamente. Feliz tercer aniversario. Vamos a estar acá las veces que sea necesario. Tenemos un compromiso con la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando fuertemente de la mano con las demás instancias del Estado, precisamente para construir y tener el Salvador que nos merecemos. Hace falta mucho trabajo, pero vamos en la ruta correcta, y por eso es importante que veamos y entendamos los números, porque estos no nos permiten salirnos de la hoja de ruta que nos hemos trazado, y el compromiso con ustedes es seguir trabajando fuertemente y sin descanso 24/7, precisamente para que tengamos el país que nos merecemos. Ha sido el licenciado Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, quien se ha dirigido a ustedes en esta oportunidad para rendir parte del informe de logros y resultados del balance del año 2021. Amigos televidentes y cibernautas, debemos de ser agradecidos como ciudadanos con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada de El Salvador, con todo el personal de la Administración, de la Dirección de Centros Penales, Fiscalía General de la República, todo el Gabinete de Seguridad ampliado, activado al servicio y en beneficio de la población. Que Dios les bendiga, y recuerde, el suicidio es la muerte más prevenible de todas. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.